He quedado con Juan Vicente para ir al nuevo gimnasio. ¿Dónde se habrá metido? ¡Juan Vicente! ¡Tú, guapo! Fíjate cómo se me mueve el pelo. ¡Ole, ole! Seguro que lleva un outfit súper bonito para el gimnasio. ¡Por ahí viene! ¡Hola, mi amor! ¿Qué te parece mi outfit de gimnasio? Juan Vicente, pero si ese es mío. ¡Claro! Por eso estaba dentro de tu armario. Amigas, amigos, Alicia y yo nos hemos apuntado al gimnasio. Este Juan Vicente es de lo que no hay. Amigas, amigos, dar like si os gusta el outfit de Juanvi. ¡Hola! ¡Bienvenidos al gimnasio de Avatar War! ¡Hola! Es nuestro primer día. Queríamos apuntarnos. Somos Juanvi y Alicia y venimos a hacer un montón de ejercicio. ¡Claro que sí! Al igual que vosotros, toda la ciudad de Avatar World se ha apuntado hoy al gimnasio. ¿Toda la ciudad? Entonces el gimnasio va a estar repleto. Todas las máquinas estaban ocupadas. La ciudad de Avatar World se había volcado con el ejercicio, aunque algunos ciudadanos se empezaban a impacientar. ¡Oye! ¡Es nuestro turno! ¡Venga, parad ya! Sí, lleváis ya 2 horas montados en la bicicleta. Hasta los Sacha Boys se habían apuntado al nuevo gimnasio de Avatar World. Parece que no hay espacio suficiente para pilates. Ni una zona de musculación lo suficientemente grande para que no hayan esperas. Si el gimnasio fuera mío, estaría llena de pesas y de máquinas para ponerse súper fuerte. Pues si el gimnasio fuera mío, estaría lleno de zonas de pilates, con esterillas, colchonetas y demás utensilios para poder hacer ejercicio y relajarse. Seguro que todos los chicos de Avatar World se apuntarían a mi gimnasio. Y seguro que todas las chicas de Avatar World se apuntarían al mío. ¡Un momento! Se me está ocurriendo una idea. Este gimnasio está muy bien, pero Alicia, ¿y si creo un gimnasio solo para chicos y un gimnasio solo para chicas y hacemos una batalla a ver cuál es mejor? Seguro que ganarían las chicas. ¡Te digo que ganarían los chicos! Amigas, amigos, si queréis que cree un gimnasio para chicas y un gimnasio para chicos en Avatar World, dadle a like a este vídeo porque ¡empezamos! Vale, amigas y amigos, la ubicación que he escogido para este gimnasio solo para chicas y solo para chicos van a ser estas dos parcelas de City Maker que están juntas. Aunque van a ser gimnasios solo para chicas y solo para chicos, estarán a pocos pasos de distancia. Quiero que me pongas en comentarios si eres chica o chico, para saber a qué gimnasio irías. Como soy todo un caballero, empezaremos primero por el gimnasio solo para chicas. Os va a encantar este gimnasio, incluso más que el nuevo que ha hecho Avatar World. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el gimnasio de las 4 tipologías que hay. Y para el gimnasio de chicas utilizaremos este de aquí. Seleccionamos y lo colocamos justo arriba para que esté muy cerca del gimnasio solo para chicos. Ya veréis que no se va a parecer nada a la estética que tiene actualmente. Lo primero que voy a hacer es eliminar todos los objetos que no van a formar parte de la decoración de este gimnasio, como es este banquito de pesas de aquí. Estas dos piezas de abajo de la ventana las eliminamos, esta puerta la elimino porque luego pondremos una súper bonita. Eliminaremos también estas luces de aquí, esta me la llevo hacia la izquierda. La pesa nos la llevamos a la derecha justo aquí. Y ahora empieza la magia, amigas y amigos. Vamos a escoger los colores de este gimnasio solo para chicas. Primero que todo, el suelo de este gimnasio va a ser de este tono rosado. Ponedme en comentarios de qué color os gustaría que fuera el gimnasio de solo chicas.
ya tenemos el suelo y ahora vamos a colocar una nueva puerta, porque la que había no me gustaba. Esta de aquí es perfecta. Fíjate, tiene una cuerda alrededor. Ajustamos un poco la ventana y en la decoración del edificio vamos a colocarle esta luz de aquí que es perfecta. Ya veréis cuando esté todo iluminado. Los tonos que voy a escoger para este edificio, amigas y amigos, son el tono rosado para todo el edificio. El tejado, que parece una cinta de correr, fijaos, va a tener los bordes rosados y los detalles en este color arena que es súper aesthetic. Esta pieza gris la vamos a colocar de color azul para que parezca una ventana en el techo. Y el resto azul en color rosa. Ahora que ya tenemos el edificio en tonos rosas y tonos marrones claros o arena, que es súper aesthetic, vamos a escoger los detalles de esos dos colores. Por ejemplo, esta pesa de aquí, que es la iluminación del gimnasio, vamos a colocarla de color marrón y de color rosita. Como veis, encaja a las mil maravillas. Y esta pesa de aquí que tenemos de decoración la vamos a colocar de color rosita. Fijaos qué bien queda. Y como no, estas piezas inferiores las voy a colocar de un tono marrón que va a juego con el resto de partes del gimnasio. Seguimos con esta iluminación que parece un rayo. Voy a seleccionarla también de un tono marrón. Y súper importante, amigas y amigos, las ventanas son de color rosa y el interior también vamos a ponerlo rosita para que cuando se haga de noche se vea ese color rosita. Fijaos que también tenemos que seleccionarlo en la puerta de entrada y los extremos de nuestra cuerda también van a ser rositas. ¡Ojo! ¿Qué os parece, amigas y amigos? Esto empieza a coger color. Se nota 100% que es un gimnasio solo para chicas. Vamos a ver en detalle cómo se vería por la noche. A ver cómo quedan esas ventanas de color rosa. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Está precioso, ¿verdad? Puntúa del 1 al 10 cómo está quedando este gimnasio solo para chicas. Y dime si te gustaría tener este gimnasio. Vamos ahora con el exterior, que es súper importante para este gimnasio solo para chicas. Lo primero que vamos a hacer es ir a la zona del parque porque quiero seleccionar un camino de entrada, que es justo este de aquí. Como sabéis, estamos utilizando unos colores súper aesthetic, así que este tercer color de aquí, que es una arena súper clarito, nos viene genial como camino de entrada para nuestro gimnasio solo para chicas. Y ahora, para que no se cuele ningún chico sin permiso, vamos a colocar unas vallitas alrededor de nuestra parcela. ¡Genial! ¡Ya lo tenemos! Como veis, he ido alternando poniendo vallas con hojas y vallas sin hojas. Ahora solo queda escoger el color rosa para cada una de ellas. Y van a quedar genial en este gimnasio solo para chicas. Ahora que ya está todo cerrado y seguro, viene una de las partes más bonitas de este gimnasio para chicas. Y es que las chicas de Avatar World van a tener una sala de spinning al aire libre, una sala de bicicletas al aire libre. Y para ello colocaremos las bicicletas en la zona de spinning al exterior. ¡Todo guapo! Junto a estas bicicletas colocaremos un poquito de decoración que queda perfecta con estas plantitas moradas a juego con las bicicletas. Colocaremos también esta entradita de flores moradas que queda perfecto justo aquí, es decir, tú entras al gimnasio solo para chicas por el caminito y tienes una puerta súper bonita con flores antes de entrar al gimnasio. Si a la derecha tenemos una zona de spinning, a la izquierda vamos a colocar
una zona de yoga y de relax, y para ello necesitaremos este estanque que es súper relajante y este árbol que nos dé sombra mientras hacemos nuestras clases. Añadimos un poquito de decoración en el camino, fíjate qué bien queda este arbusto aquí, y ya casi tenemos nuestro gimnasio para chicas. Vamos a poner un poquito de luz con unas farolas, esta la giramos y la colocamos justo aquí, cerca de la zona de las bicicletas para que puedan ver por la noche, de color rosita y la luz de dentro también en rosa. Últimos detalles, amigas y amigos, quiero añadir este seto de un corazón que me parece súper mono justo aquí. Y la última pieza de este gimnasio será esta pesa que la vamos a colocar fuera al lado de la ventana del gimnasio. Los colores de esta pesa tienen que ser a juego con nuestro gimnasio, es decir, rosa y el color marrón clarito. Ahora sí, amigas y amigos, ya hemos terminado el gimnasio solo para chicas. Puntúa este gimnasio del 1 al 10. ¿Será capaz de ganar este gimnasio la batalla por el mejor gimnasio de Avatar World? Vamos a ver cómo es el gimnasio con el paso de las horas. Ahora se hace de noche y se ilumina por completo. Este gimnasio sin duda es precioso. Alicia tiene muchas papeletas de ganar si Juanvi no se pone las pilas con el gimnasio solo para chicos. Y ese momento ha llegado, amigas y amigos, porque en la parcelita de al lado de City Maker vamos a construir el gimnasio solo para chicos. Si estás deseando verlo, dale a like a este vídeo y ponme en comentarios: Juanvi, me encantan tus decoraciones. Para el gimnasio de chicos, ojo porque como sabéis tenemos 4 opciones. Yo voy a escoger la opción que tiene unas pesas en el techo, porque este gimnasio va a estar lleno de pesas. Todo el gimnasio repleto de pesas. Como os decía antes, los dos gimnasios van a estar súper pegaditos. Están a tan solo unos pasos de distancia. Eliminamos esta pesa de aquí de iluminación. También vamos a eliminar esta pesa de aquí fuera y este rayito de aquí. Esta puerta se va fuera y este cartel luminoso también. Vamos a dejar solo estas piezas. Ahora os explicaré por qué. El gimnasio solo para chicos tiene otro cuadradito más justo al lado. Vamos a quitar la cubierta y la vamos a colocar de nuevo aquí arriba. Desplazamos los bloques y en el techo vamos a colocar 2 pesitas a juego con el resto de pesas que hay en el techo. Como sabéis, primero colocamos los objetos y luego los ponemos del color que le corresponde. Vamos ahora con la puerta de este gimnasio y es justo esta de aquí, que me parece genial. En este lateral tendremos esta ventana con esta forma que es chulísima. Como veis, los dos edificios son muy sencillitos para que no tengáis que estar 3 horas decorando el gimnasio. Pero eso no quiere decir que no sean bonitos. Vamos ahora a seleccionar los colores perfectos para este gimnasio solo para chicos. Este gimnasio tendrá unos colores en tonos azul oscuro, este de aquí, y gris claro y oscuro. Ya verás cómo esa combinación va a quedar de lujo. En la cubierta escogemos el gris oscuro y ahora, para que no sea el mismo color de las pesas, vamos a ponerlas en un tono un poco más clarito. Este de aquí es ideal. El detalle rosa de las pesas lo cambiamos a un detalle azul y en las pesitas que hemos colocado a la izquierda vamos a escoger un gris claro, un gris oscuro y otro gris clarito. Repetimos la jugada y ya casi tenemos los colores de nuestro gimnasio solo para chicos. Continuamos con esta ventana y amigas, amigos, acordaos que todas las ventanas
hay que escoger el color del que se van a iluminar por la noche, y este gimnasio va a ser de color amarillo. El azul con el amarillo queda súper bien. Ya veréis cómo este gimnasio solo para chicos no va a defraudar a nadie. Las puertas de entrada automáticas también van a tener los tonos oscuro y azul que tiene el resto del gimnasio. Va a quedar justo así. Y amigas, amigos, el suelo de este gimnasio lo vamos a hacer súper oscuro, como si fuera el asfalto de la carretera. Colocaremos ahora una valla alrededor, como hemos hecho en el gimnasio solo para chicas. Una vez tengamos las vallas de color gris, vamos con un detalle que va a quedar genial en la entrada de este gimnasio. Utilizaremos estos foquitos que vamos a colocarlos justo aquí. Centramos la puerta para que sea el pasillo de entrada al gimnasio y escogemos en un tono azul estos foquitos. Ya veréis cómo todo el edificio va a ser amarillo por dentro, pero los foquitos de fuera van a ser un pasillo en color azul. Es muy importante escoger el interior de las ventanas. Como veis, ya tengo todas marcadas con el color amarillo, y si hacemos que sea de noche, vamos a ver cómo queda la iluminación del gimnasio solo para chicos. ¡Ojo! Fíjate, el azul con el amarillo queda impresionante. Voy a añadir también esta ventana que queda genial justo aquí. Recordad que hay que ponerla en el color amarillo para cuando sea de noche. Y los chicos en la zona exterior van a tener un circuito de pruebas que lo vamos a marcar con unos conos. Necesitamos 5. Vamos a ir colocando los conos que necesitaremos para hacer el ejercicio en el exterior. Como veis, quedan genial. Y al fondo los chicos también van a tener una zona de ejercicios. Las chicas tenían su propia zona de spinning al aire libre. Y los chicos van a tener su propia zona de fitness. Vamos a colocar la decoración de la zona de fitness con esta pesa gigante entre estas dos pesas de aquí. Un banquito con forma de pesa que es genial, me encanta, es una de las piezas que más me gusta de todo el gimnasio. Colocamos también un poquito de vegetación alrededor, que es súper importante, y en el centro colocaremos esta zona de goma para poder utilizar las pesas, pero en un color que encaje con nuestro gimnasio. Solo para chicos, va a ser genial. Y ahora sí, amigas y amigos, hemos terminado el gimnasio solo para chicas y el gimnasio solo para chicos. Ponedme en comentarios qué gimnasio os gusta más. ¿Sois team chicas o team chicos? Si os gusta más el gimnasio para chicas, poned emojis de corazón rosas. Y si os gusta más el gimnasio para chicos, poned emojis de corazón azul. Y ahora sí, amigas y amigos, vosotros decidís qué gimnasio gana, y el gimnasio ganador será el que decoraremos en su interior. ¿Queréis un gimnasio con todo rosa solo para chicas? Votad en comentarios, estaré revisando todos y cada uno de vuestros comentarios, y si queréis que os salude, ponedmelo también. Espero que os haya encantado esta super decoración. Y si tenéis ideas de nuevas batallas de decoraciones, por ejemplo, casa del árbol de chicos versus casa del árbol de chicas, o cafetería de gatos versus cafetería de perros, ponedmelo en comentarios y os traeré ese vídeo al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!